¿Sabe qué? Voy a dar vuelta a la página porque me parece que lo puse en un brete. No. Estamos ¿De en qué vamos a hablar ahora, amigo? ya, como le gusta. ¿De qué vamos a hablar? De ganadería vamos a hablar. Vamos a hablar con Claudio Álvarez Daneri, él es dirigente de FARER, Deben estar secretario contentos que llovió. de FUCOFA. Bueno, le vamos a preguntar. Seguramente está allí por la ciudad de Paraná. Claudio, Rubén Escubi y Hernán Rossi te saludan. ¿Cómo estás? Hola Rubén, hola Hernán, ¿cómo están Buen día. ustedes? Muy buenos días. Buen día. Sabemos, por algunas cuestiones que han ocurrido, incluso hasta trágicas, que ha llovido mucho ahí por la zona del centro de la provincia, abundante lluvia ahí por la región de Paraná, Claudio, ¿no? Sí, acá llovió más milímetros, no sé exacto, creo que 180 en Paraná, pero hay zonas, por ejemplo, Viale 220, Crespo también 180, eh, muy copioso y una lluvia de golpe, incluso hasta se vio cortada la ruta 2 ahí en el puente de Cada. Yo casualmente me dirigía a una reunión a Feliciano y no pude pasar, así que tuve que volver. Y bueno, y el trágico hecho que se conoció de ese productor que perdió la vida yendo a buscar a su hija, ¿no? Sí, sí. En un camino rural en la zona de Don Cristóbal, muy cerca de Ramírez. Sí, sí, un hecho luctuoso, la verdad, que bueno, Sí, sí. muy lamentable, porque obviamente es la vida de una persona, un productor, pero ahí en su zona, en su casa, haciendo sus tareas diarias, que te imaginas ir a buscar a su hija a la escuela, es como parte de la rutina, ¿no? Eh, es lamentable que por ahí la situación de los caminos estén en estas condiciones que en la que se desarrolla la vida de cualquier productor o persona que vive en el ámbito rural. Sí, justamente hoy hablábamos de eso en el inicio del programa. Atravesamos o estamos dejando atrás, gracias a Dios, 3 años de sequía. Todos sabemos que la sequía es el momento ideal para aprovechar para las obras en los caminos rurales. Bueno, pero se Ajá. desaprovecharon 3 años perdidos porque, como Sí, decís vos, ni abovedados, ni alcantarillados, ni puentes, ni limpieza, ni eh, nada. En líneas generales, hay obviamente alguna obra desperdigada, pero la actuación de Vialidad Provincial ha sido poco menos que lamentable en estos últimos 3 años, ¿no? sí, realmente, sobre todo lo que es más factible, que es el acomodar el mantenimiento, abovedado de los caminos, de los pasos, que casualmente con seca es donde se puede trabajar. Después, cuando vienen los años húmedos, las épocas húmedas, como es el invierno, que los días cortos que no secan, es prácticamente imposible trabajar. Así que sí, siempre se desperdician esto, pero por una falta de inversión, porque por ahí hay obras que sí ya requieren más inversiones, como cantarilla o puentes, y lo que hay es una falta de inversión tremenda en lo que es camino rural. Claudio, está terminó, contanos, la campaña de vacunación de Astosa en Entre Ríos. ¿Ya culminó? ¿Ya estamos sobre la fecha de cierre o falta todavía Sí, alguna cosita? no, la campaña terminó, eh, se cerró la semana pasada. Se prorrogó 15 días más en 10 departamentos que no habían alcanzado a completar la totalidad de los establecimientos, o sea que hubo 10 departamentos que hubo que extender las 15 días más la campaña. La campaña difícil, realmente tiene que haber sido de las más difíciles de los años que está la fundación. Muchas veces las dificultades venían casualmente por problemas como los que tenemos ahora, de lluvia, de falta de camino, falta de corrales, pero esta vez fue por la sequía y la dificultad de la gente para encerrar la hacienda por el estado de los animales, lo que hizo que la campaña fuera mucho más lenta, ¿no? Leíamos por ahí algún informe, pero para el que no lo leyó, y nosotros intentamos que este programa llegue no solamente al productor, sino al ciudadano de a pie que nada tiene que ver con el campo y comprenda las cuestiones. ¿Por qué básicamente fue tan dificultosa, tan complicada esta campaña? Si justamente no había barro, no llovía. ¿Dónde estaban las cuestiones que hicieron tan difícil la vacunación de esta campaña, Claudio?
Y muchos campos donde por el estado de la hacienda era muy difícil moverla y juntarla, ¿no? Porque vacas que te imaginas que si tenés que encerrarlas se caen, no resistían, era tal el estado de inanición y de debilidad de cierta hacienda que no podía juntarlas, porque imagina encerrarla en un corral, someterla, es un gasto de energía y un movimiento para la hacienda que no estaban en condiciones físicas para realizarlo. Entonces hubo que hacerlo mucho más despacio, de a lotecito, o hacienda que se vacunaba a medida que iba saliendo, que el productor necesitaba venderla, entonces cuando la traía el corral un lote para venderlo, se vacunaba ese lote. Entonces había que ir después otro día más a ese campo, cuando normalmente vos vas a un campo y vacunan toda la hacienda del campo, te la tienen toda encerrada y la vacunás. Acá había que ir de a lotecito, hoy te encierro un lote, mañana te encierro otro, y esas condiciones hacía que por ahí, sobre todo en campos grandes, que se haya demorado mucho la campaña. Claudio, justamente una de las cuestiones que tiene la vacunación, la campaña de vacunación, independientemente del aspecto sanitario, es que hace las veces de censo, por así decirlo, del stock ganadero. ¿Qué arrojó el stock ganadero de esta campaña respecto de los anteriores? Mira, en ese sentido fue medio engañoso, porque si bien, como vos decías, nosotros no permite, de acuerdo a la cantidad de hacienda que vacunar, hacer un relevamiento del stock de la hacienda. Entonces, pues, si bueno, se vacuna toda la hacienda de todos los campos, o va sumando tener un relevamiento del stock en base a la hacienda vacunada. Hoy, en base a ese dato, nosotros no podemos decir cuánta hacienda hay, porque como se arrancó la campaña prácticamente última semana de febrero, ya se empieza a vacunar, y todavía había mucha hacienda que salió a posterior, todavía la seca siguió actuando, los calores también, y muchas veces, como te digo, se hace lo que se llama vacunación de egreso. Por ejemplo, sobre todo en terneros, que la campaña pasada tenían una sola vacuna, tiene que salir con 2 vacunas. Entonces cuando iba a salir ese ternero se lo vacuna y se lo vende. Entonces estuvimos vacunando mucha hacienda que se vendió o que salió, o hacienda que se vacunó el rodeo y una vez vacunado vendieron la hacienda. Entonces en ese número nos ha dado un número prácticamente normal de hacienda vacunada, pero no quiere decir que esa sea la hacienda que está Claro. hoy en el campo. La campaña que viene, que va a ser en octubre, esa nos va a determinar más fehacientemente cuánta hacienda quedó en el campo. Hoy, en esta campaña se vacunaron aproximadamente 4.600.000 cabezas, eh, pero no quiere decir que sea eso lo que hoy hay en el campo. Muchísimas haciendas salió. Claudio, ¿y cuál es la perspectiva que tiene el sector ganadero para digamos, la campaña 23, el año 2024? Teniendo en Mira, cuenta que estamos en un año electoral. Mira, otro de las cosas que hemos visto es también traslado a hacienda por los departamentos del sur, de Isla y Campos Bajos, no tuvieron tanto problema de sequía, entonces esos departamentos también aumentaron la cantidad de cabezas, y compensó un poco los departamentos del norte, que son los que se vieron afectados. En cuanto a lo que vos me decís de las perspectivas, mira, es medio difícil saber, porque van muy atados a lo que es la situación económica del país y un poco a la macro y la economía doméstica, porque pensar que de la hacienda producida va con... Se te corta, Claudio, no sé Se si vos me corta. escuchás. Sí, te escucho. Se te cortó recién. A ver, ahora te escucho A bien. ver. Eh, lo que te decía es que el producido de la hacienda en un 70% va al consumo interno. Ujú. Entonces va muy ligado a la capacidad adquisitiva, al poder adquisitivo de los Claro. sueldos, de los ingresos de la gente. Pero indudablemente a fin de año va a faltar hacienda. Vamos a ver cómo se comporta la demanda. Hoy la demanda va a estar bien, porque toda esa tonelada que salió anticipada, que salió de los campos por falta de pasto, fue a parar a los encierres, y los encierres están bastante completos, o sea que va a haber hacienda gorda de acá hasta agosto, septiembre, va a haber hacienda gorda para abastecer el consumo.
pero de ahí en adelante me parece que ahí es donde va a empezar a faltar la hacienda. Ahí se va a empezar a ver la cuestión de la Sí, preñez la que fracasó, escasez. Sí, sí, básicamente. no, y el ternero salió todo junto, Claro. entonces no quedó ternero en los campos, entonces los terneros están hoy prácticamente todos los encierros, cuando eso se engorda y se vende, porque el encierre no tiene capacidad de retener Exacto. como uno en un campo a costo bajo, el encierre es Sí, sí, caro sí. darle de Un día comer, de o sea más que ya es deficitario. Cla- claro, y aparte pierde, a medida que más avanza pierde la conversión, o sea Tal que cual. es antieconómico, entonces cuando es como el pollo, cuando está gordo hay que venderlo, a lo Claro. que sea. Claro, hay que ver la demanda de la, digamos, Cómo va a estar la demanda y la de ahí situación en adelante, económica en sí, octubre, noviembre, Claudio, de la gente. sí, sí, y ahí en adelante se va a plantar Se entrecorta la y la, comunicación. si querés, Ahí te escuchamos bien de vuelta. bueno, o porque ahí si querés cortamos y Ahí reiniciamos, no está, sé, ahora por te WhatsApp. escuchamos perfecto. Ah. Y la otra cosa que se va a ver más adelante, el año que viene, el 2024, es la falta de preñez. Claro. O sea, los terneros, porque van a nacer este año, van a ser muchos menos por ese problema de la preñez, o sea que el año que viene se va a notar esa falta de preñez. Y ahí, bueno, ya ese es otro escenario. Claudio, Ese es otro escenario. igualmente, más allá de que no sos un gurú, no podés anticipar lo que va a pasar, porque nadie sabe en este país bendito lo que Sí, puede llegar a pasar. eh, esta carencia de terneros o esta falta de animal incluso para fin de este año, lo que sí puede llegar a hacer es una mejora en el precio sí, del novillito, por lógicamente sí. ejemplo, o de los Sí, novillos que sí, sí. vayan a consumo, que hoy está muy deprimido. Recordemos que el año pasado la ganadería en pie, la hacienda en pie, por tomar nuestra provincia como referencia, pero se puede tomar a nivel nacional también, quedó 50 puntos por debajo de la inflación. O sea, la inflación subió, o sea, los precios subieron 100% y la ganadería en pie en un año solamente subió 50%. O sea, más allá de que lo que pueden decir que la carne está cara, que nos podemos quejar o no quejar, la carne, el kilo vivo de animal estuvo 50 Ujú. puntos por debajo de Por la debajo de la inflación, Claudio. inflación. Sí, sí, y después se acomodó un poco en enero, febrero y Exacto. después se Volvió a perder volvió a mantener. Y tal hoy cual. realmente estamos muy por debajo. Incluso el ternero que se vende invernada, que es lo que factura el criador, que está en un ternero macho liviano, en 480, 500 kilos, 500 pesos, está muy por debajo de lo que la inflación el año pasado se vendía a este peso del ternero, o sea que también están muy atrasados hoy los precios. O sea, la lógica es que para fin de año esto se debería acabar por una cuestión de oferta y demanda. Claro. Después vemos qué pasa con la economía en general, ¿no? Claudio, ¿qué pretende o cuáles son las aspiraciones o los deseos del sector ganadero respecto al próximo gobierno que va a venir en la provincia de Entre Ríos, teniendo en cuenta que es una provincia eminentemente productiva en todo sentido y que el sector agropecuario y ganadero es fuerte en nuestro territorio? Mira, para que tengas una idea, ya que entrar en tema productivo, la Fundación hizo una evaluación de las pérdidas forrajeras por la sequía, que normalmente siempre veíamos que era un déficit, que siempre la bolsa de cereales trabaja muy bien con la parte agrícola y nadie mide más o menos lo que es las pérdidas ganaderas. Y en esa evaluación que nosotros hicimos en los meses de verano, de diciembre a marzo, evaluamos por pérdida de pasto, eh, sin tener en cuenta las otras pérdidas que tuvo el productor, por tener que vender hacienda liviana, por bajos costos por el estado de la hacienda, mover hacienda de un campo a otro, ventas así forzosas, todos los sobrecostos, las pérdidas de preñez, o sea, sin tener en cuenta nada de todas esas cosas que se pierden y muchísimo, nada más que por no cuánto representa lo que se perdió de pasto. Y ahí eso nos dio una cifra teniendo en cuenta que dividimos a la provincia en 4 zonas, o sea, lo que es norte, centro, sur y la parte de islas, en 3 zonas. Y eso nos dio una que de acuerdo a transformando la pérdida de disponibilidad de pasto que hubo, tanto en pastos naturales como en praderas,
transformándolo en cuántos kilos de carne hubiera sido ese pasto que se perdió, nos dio una pérdida de casi 492 millones de dólares. Nada más Impresionante. que por el pasto, Sí, sin sí, sí. tener en cuenta. O sea que eso te da una pauta lo que perdieron los productores y lo que perdió la provincia. Casi 500 millones de dólares en 4 meses, ¿eh? Es una foto de diciembre al Sí, sí, 31 sí. de marzo. 40% de lo que es el año. Eso te da una pauta de la importancia y lo que perdieron los productores en la provincia. Mira, nosotros lo que pretendemos de un gobierno, más que nada es libertad. Nosotros, los productores, estamos acostumbrados a manejar solo lo que más reclamamos, que no nos pongan palos en la rueda y no nos metan la mano en el bolsillo, que es lo más importante que reclamamos. Que muchas de esas medidas son de tipo comerciales e impositivas o restrictivas a las exportaciones, que son más de tipo nacional. A los gobiernos provinciales, nosotros lo único que tenemos por ahí generalmente son las partes de medidas, a veces de tipo sanitaria, y después lo que siempre hablamos de los caminos y la conectividad, las cosas que necesita el productor para poder estar en el campo y la familia de la gente que trabaja en el campo tener buenas condiciones en su lugar de trabajo. Claudio, la última. Por ahí se escuchan o se leen algunas cuestiones de la problemática que nosotros acá en Gualeguaychú, la verdad que la miramos medio de costado, no estamos tan en el tema, tal vez no lo sufrimos, por eso es así. ¿Cuál es la situación con el tema de la garrapata en los rodeos en la provincia de Entre Ríos? Básicamente, imagino que están vinculados con el norte entrerriano. ¿Cuál es la problemática de la garrapata hoy? Mira, es realmente Claudio, ¿me escuchás? sí, sí Ahí te está, escucho. no, se te había ido. Ajá. La parte de la sequía vino a pegar un golpe también en la lucha contra la garrapata, porque lo mismo que pasaba con la vacuna, la dificultad por juntar la hacienda, el mal estado de la hacienda, se retrasaron los tratamientos y la cantidad de movimiento de la hacienda que hubo por salir de campos que no tenían pasto y por ahí salían apurados, sin las realizaciones correspondientes, a veces sin la documentación correspondiente, la gente sacaba la hacienda y no hacía ni papeles por una cuestión de urgencia. Nos trajo un desacomodo en lo que es el plan de garrapata. Pues sí, en el sur de la provincia no hay focos de garrapata, pero es importantísimo el trabajo que se hace ahí y más casualmente con el tema de la sequía, que se movió mucha hacienda de los departamentos del norte a los del sur, que es donde había pasto. El control de que esa hacienda venga sin garrapata es exhaustivo e importantísimo para que no aparezcan focos de nuevo en estos lugares, ¿no? Más en campos bajos, islas que es muy difícil tratarlas por Claro. las extensiones de campo y la falta de instalaciones. Así que, pero la situación es muy complicada, porque nosotros tenemos un plan en la provincia que lo venimos llevando y ejecutando muy bien, pero el resto de las provincias vecinas, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa, tienen muchísima garrapata y los movimientos de hacienda permanentemente estamos detectando hacienda que entra con garrapata que gracias a Dios podemos detectarla y devolverla o hacer los tratamientos correspondientes. Pero después estamos teniendo otro problema que en estos lugares donde no se hacen luchas bien llevadas, está apareciendo mucha resistencia a los productos para tratar. Claro. Entonces no solo vienen garrapatas, sino que te aparecen garrapatas que ya vienen resistentes a ciertos principios activos y entonces se dificulta hacer los tratamientos. O sea que ajustar este plan de garrapata para nosotros es importantísimo. Tuvimos una reunión de la FUCOFA con la presidenta del SENASA, con la ingeniera Guillem, y también en esa reunión pedimos para ver si podían volver a hacer ese aporte económico que dejó de hacer tanto SENASA como la provincia, porque el costo de la lucha contra la garrapata en nuestra provincia está solventado exclusivamente por los productores a través de la vacuna. Un Claro. sobrecosto de la vacuna de un 6-7%, depende de la campaña, que con eso se paga la campaña de garrapata. Bueno, solicitamos a ver si nos podían dar
una ayuda como en un principio se hizo para no tener que cargar cosas en los productores, ¿no? ¿Y qué le respondieron? Todavía nada. Hicimos una nota Clic, clic, al clic, clic. SENASA y al ministro Bailo solicitando estos aportes, por lo menos por este año, para aliviar un poco el costo de la vacuna aftosa. Y bueno, no nos han respondido, pero por lo pronto nosotros seguimos con nuestro plan y los productores en todas las asambleas previas donde se aprueban los presupuestos de la vacuna terminan aprobando de que se siga con este plan, porque la verdad que es una plaga bastante importante y las pérdidas que causa económicas son muy grandes la garrapata. Sí, sí, está bien. Tal vez no se toma ni dimensión de la importancia. La última, No, Claudio, bien no. cortita. Las llegadas de las lluvias, ¿ayudan a la situación esta de la lucha contra la garrapata o no tiene nada que ver? No, nosotros los que nos ayudan, lo que nos va a terminar ayudando es la normalización del estado general de la hacienda. Porque vos fíjate, uno de los problemas que trajo la sequía con la garrapata es la disminución del estado de la hacienda y la debilidad hace que te pierda las defensas, porque los animales normalmente tienen un muy grado de defensa contra la garrapata y las infecciones sean mucho más importantes. Claro. Y la reproducción más grande. O sea, cuanto mejor estado esté la hacienda, mejor se pueden hacer los tratamientos en tiempo y forma y las animales crean una defensa contra la garrapata. Perfecto. Claudio, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, la verdad que un gusto, un saludo para toda la audiencia. Un Abrazo abrazo grande. para todos. Hasta luego. Bueno. Claudio Álvarez Daneri, dirigente de FARER, de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, y secretario de la FUCOFA, esta fundación